Disculpen la falta de ayer, tuve un inconveniente, pero bueno, aquí estamos para proseguir. Vamos a recordar lo que vimos la vez pasada con respecto a una espira cuadrada, la cual lleva corriente y además está sumergida en un campo magnético. A la conclusión que llegamos es a que esta espira experimentaba, si llevaba corriente y estaba dentro de un campo magnético, esa espira experimentaba una torca. Entonces aquí está la espira vista de lado, ¿sí? Está sumergida en un campo magnético. Esta es la normal a la espira. Bueno, lo que habíamos visto previamente es que el alambre de arriba y el alambre de abajo experimentaban una fuerza en sentidos opuestos, pero debido a que la espira estaba inclinada, pues entonces esta fuerza de arriba tenía una componente normal, o sea, normal al plano de la espira, le llamamos Fn. Lo mismo pasaba con la fuerza de abajo, que esta fuerza tiene una componente en esta dirección, la llamamos fuerza normal, y entonces si la espira podía girar alrededor de este punto, alrededor de este eje, entonces lo que teníamos aquí era un brazo de palanca, una fuerza normal. Eso pues nos empuja a pensar en que hay una torca, ¿sí? Que sería Fn por A sobre 2, pero como ya casi estaba a punto la clase de terminar, aquí obviamente que esta Fn, que es la proyección de la fuerza que apunta hacia arriba, pues es F por el seno de teta. Y esto fue lo que con las prisas se me olvidó poner. Y entonces, si la torca es T1 más T2, o sea, que sería, la F1 sería el brazo de palanca por la fuerza normal, la torca 2 sería la fuerza normal por la torca, perdón, el brazo de palanca por la fuerza normal, pues sería T1 más T2 sería A medios más A medios sería A por Fn. Pero la fuerza Fn yo la puse como IB por B. Recuerden que la fuerza es IL cruz B. Pero esta es la fuerza, la magnitud de la fuerza que apunta hacia arriba. Pero lo que nos importa es su proyección. Entonces falta aquí agregar que es la proyección en la dirección normal. Entonces me faltó poner el seno de teta, ¿sí? Y es importante esto, porque entonces si la torca es IAB por seno de teta, pues entonces esto sugiere que es un producto vectorial, ¿sí? Si este es un vector y este es otro vector, entonces esto se reduciría a I por A, pero como vector por el seno de teta. A esto vamos a ponerlo ahorita como vector, ahorita les digo cómo. Cruz B, y esto es justamente un producto escalar. Recuerden, un producto vectorial. Recuerden que el producto vectorial es este vector por el seno de teta. Bueno, a este producto I por A lo vamos a llamar el momento magnético, y se va a definir de esta forma. Mu va a ser igual a I por A, y va a ser un vector que si tenemos, por ejemplo, la corriente así en la espira,
Si así va corriendo la corriente, y esta es el área, entonces mu es un vector que es así, y o sea, fíjense que es un vector que apunta en la dirección de acuerdo a la regla de la mano derecha. Si mu apunta hacia arriba, la corriente apunta en la dirección de la mano derecha, y entonces mu sería I por A, por el área, por un vector N que apunta en la dirección normal al plano de la espira. Ese sería un vector unitario. Entonces hay que grabarse esto, ¿sí? Mu, que es el momento magnético, es el producto de la corriente por el área de la espira y apunta en la dirección normal al plano de la espira. Así, aquí lo tenemos. Está el plano de la espira, mu apunta hacia arriba, y entonces aquí está definido como vector. Entonces, de esa manera, la torca como vector pues sería I por A por B, o sea, en forma más comprimida sería simplemente mu cruz B. Entonces, lo voy a enmarcar esto para que no se nos olvide. Entonces, lo que hay que grabar simplemente es esto, que si tenemos esta espira en este plano, hay un vector normal al que llevamos mu, y que es igual en magnitud al producto de la corriente por el área, y apunta de acuerdo a la mano derecha en esta dirección. Bueno, entonces aquí ya tenemos la torca definida, y recuerden que les dejé como tarea opcional que da 2 puntos, que ustedes hicieran, construyeran una espira. Aquí está construir una espira que tiene pues esta parte y esta parte en los extremos, que esa espira le quitaran el barniz, la pusieran sobre 2 alambres que también a los cuales les han quitado el barniz para que esto pueda girar, ¿sí? Y entonces si los alambres los conectan a una pila, pues entonces va a haber corriente dentro de la espira. Vean cómo la espira tiene un plano, ¿sí? Tiene un plano, y el vector mu saldría del plano. Y aquí tenemos un campo magnético, entonces se puede definir pues muy claramente el producto mu cruz B. Bueno, entonces aquí ya tenemos la corriente para la espira. Ahora falta el campo magnético, y entonces el campo magnético lo generamos simplemente acercando un imán de neodimio que se puede conseguir en la tienda de electrónica que está enfrente de SFM, o en alguna tienda de electrónica. Se pide así un cristal de neodimio, ¿sí? Que es un imán muy pequeñito pero muy potente, que produce un campo magnético muy fuerte. Bueno, ojalá lo puedan hacer y se ganan 2 puntos, para que esto no nos quedemos en la pura teoría abstracta. Bien, vamos a pasar al siguiente tema. La ley de Ampère pues es muy sencilla. Nos dice que la integral de B.dl es igual a mu 0 por la I que encierra esta trayectoria. O sea, si tenemos una trayectoria así cerrada, cruzada por una corriente, entonces va a haber un campo vectorial, tangente a la trayectoria. Esto va a ser B, ¿sí? El campo B.
Y entonces el campo, pues es de esta forma, despejamos a B, hacemos esta operación. Si B es constante, si esta operación la hacemos sobre un alambre muy largo, entonces definimos una trayectoria cerrada, circular, alrededor de la corriente. Y entonces, si la corriente va hacia arriba, pues el campo magnético iría así. Bueno, entonces así iría el campo magnético. Entonces, dada la simetría de esta configuración, pues podemos sacar a B de la integral, nos queda B simplemente, e integramos la diferencial de trayectoria. B.dl, como son perpendiculares, se reduce al producto escalar BdL, sacamos esta integral, y esto va a ser igual a mu 0 por i. Estoy recordando solamente. Entonces, esto se reduce a B. La integral de la trayectoria, pues es un perímetro, sería 2πr. Y esto va a ser igual a mu 0 por i. Y entonces, la B se reduce simplemente a mu 0 por i entre 2πr. Entonces, es una forma muy fácil de sacar la corriente alrededor de un alambre recto. Bueno, esto es parecido a aplicar la ley de Gauss para obtener el campo eléctrico alrededor de una carga, siempre y cuando el campo eléctrico sea el mismo a lo largo de toda la superficie, para el teorema de Gauss. Entonces, de una manera semejante, esta integral es válida siempre y cuando aseguremos que la magnitud del campo es la misma alrededor de la trayectoria, aunque como vector cambie, porque cambie de dirección, pero dado que está situado a la misma distancia de la corriente, pues podemos suponer que esa magnitud se mantiene constante. Entonces, de hecho, aquí se dice que el campo es inversamente proporcional a la distancia a la corriente. Bien, pero vamos, en la vida real es raro encontrar situaciones tan bonitas, tan simétricas. En la vida real lo que podemos tener es una corriente que va en un alambre que está curveado, ¿sí? Supongamos que la corriente va en esta dirección y queremos calcular el campo magnético en un punto P. Voy a marcar este punto. Queremos calcular el campo magnético en este punto. Bueno, fíjense cómo el campo magnético en este punto se va a conformar debido a la contribución de cada línea de corriente, ¿sí?, que corra a lo largo del alambre. Entonces, este pedacito de corriente pues va a contribuir al campo, este pedacito va a contribuir al campo de otra manera, este pedacito va a contribuir al campo, etcétera, etcétera. Entonces, cada elemento de corriente va a contribuir al campo en este punto. Bien, entonces en este caso es evidente que ya no podemos aplicar la ley de Ampère tal cual, que es muy sencilla. Bueno, entonces Biot y Savart unos físicos franceses establecieron la siguiente ley. Si nos fijamos en un cierto punto y lo amplificamos, vamos a tener que en este punto tenemos una diferencial
de trayectoria, una DL, ¿sí? Una DL que apunta también en la dirección de la corriente. Entonces, este sería DL que apunta en la dirección de la corriente. Aquí estoy amplificando lo que ocurre en este punto, ¿sí? Bueno, esto sería, en cada punto entonces definimos una DL. Por ejemplo, aquí la DL apuntaría en otra dirección, aquí apuntaría la DL en otra dirección, ¿sí? Y bueno, la ley de Biot-Savart nos dice lo siguiente, que si queremos calcular en un cierto punto el campo magnético, en este punto, entonces trazamos un vector de posición desde la DL hasta el punto P en el cual queremos calcular el campo magnético. Bueno, entonces este sería el vector R que va del punto sobre el circuito, sobre la línea de corriente que está generando una diferencial de campo magnético, una contribución pequeñita, desde este punto hasta el punto P en el cual queremos calcular el campo, ¿sí? Bueno, ese sería el vector R, y aquí en este punto existiría una DL. Ajá. Entonces, lo que nos dice la ley de Biot-Savart es que el campo B en el punto P es igual, la diferencial del campo, perdón, es igual a mu 0 y entre 4pi por dl cruz r entre r cúbica. Es complicada esta ley, vamos a hacer un ejercicio de eso para que se nos aclare cómo aplicarla en ciertos casos. Entonces aquí ya tenemos definida la contribución en el punto P de esta pequeña diferencial de corriente, ¿sí? Recuerden que DL apunta en la dirección de la corriente y es tangencial a la trayectoria del alambre. Bueno, y si tenemos ya definido matemáticamente la contribución de cada DL al campo en este punto, pues entonces el campo B en el punto P pues es simplemente la integral de la diferencial del campo, ¿sí? Bueno, así visto matemáticamente, en forma abstracta, pues no hay mayor complicación. Pero para ver cómo funciona esto, vamos a hacer un ejercicio para que pasemos de lo abstracto a una aplicación. Ante todo, tenemos que visualizar esta situación física. Aquí tenemos una espira de corriente que es circular, o sea, la espira de corriente es así. Y lleva una corriente en esta dirección. Si se dan cuenta, en la parte más alta, la espira de corriente, esta parte de la espira lleva una corriente aquí en este punto, pues que es tangencial a la trayectoria. Entonces así sería la corriente, ¿sí? En esta parte la corriente iría así, y entonces si giramos a la espira para verla de frente, o sea, para verlo desde este punto de vista, entonces vemos que en este punto la corriente está saliendo del plano, ¿sí?
está saliendo del plano. Mientras que en este punto la corriente, que aquí puse una cruz, está metiéndose al plano, ¿sí? Bueno, ahora queremos calcular el campo magnético en este punto. Este punto, ¿cómo lo podemos situar? Bueno, está a una distancia X del eje de la espira. Y la distancia desde la diferencial de L hasta el punto en el cual queremos calcular el campo, la diferencial de campo, bueno, está definido por este vector R. Vamos a definirlo mejor, si está R. Entonces, este sería R. ¿Sí? Bueno, entonces DL, fíjense bien, DL sale del plano. R está en el plano, tal como está aquí, pues el vector R está en el plano. Y como lo que nos importa es el producto vectorial de DL cruz R, pues el producto vectorial nos tiene que dar un vector que sea perpendicular tanto a DL como a R. Ese vector que es perpendicular tanto a DL como a DR, pues sería este vector. Porque este vector es perpendicular a R y además es perpendicular a la dirección, a un vector que salga del plano. Véanlo con cuidado. DB es perpendicular a R, así lo dibujamos, y es perpendicular a un vector que salga del plano, que sería la DL. ¿Sí? A ver, observen con cuidado, que esta sería la DB. Bueno, entonces, si llamamos alfa a este ángulo, vamos a observar cómo se comporta DB. Pues DB apunta hacia arriba, de acuerdo al producto DL cruz R. DL sale del plano, lo multiplico por R, y entonces giro esto, y entonces el vector DB apunta hacia arriba. Aquí en este punto de abajo la situación es diferente, cambia el signo, por lo tanto DB en la parte de abajo iría hacia abajo, así. No lo dibujo para no amontonar las figuras. El punto es que la componente vertical tendría aquí su contraparte en otra componente vertical, pero que apunta hacia abajo. Por lo tanto, las componentes verticales pues se anularían. Pero las que no se anulan son las componentes en la dirección X. ¿Sí? Entonces, aquí está el producto de L cruz R, es de DL por R, por el seno del ángulo que forman DL y R, pues el ángulo que forman pues es 90 grados. Bueno, y entonces se reduce simplemente a DL por R. Bueno, pero nos importa la proyección en el eje X, la dBx, y este sería la dB, ¿sí? Por el coseno del alfa, por el coseno de alfa. A ver, este ángulo, alfa, es igual a este ángulo. ¿Por qué? Porque este lado es perpendicular a esto. Y este lado es perpendicular a R. ¿Sí? Entonces, este sería alfa. Por lo tanto, dBx es D por B por el coseno de alfa. Pero el coseno de alfa, pues es el radio de la espira entre la hipotenusa. Es el radio de la espira entre la hipotenusa. Bueno, entonces la dB sería, de acuerdo a la ley de Biot-Savart, mu 0 por I entre 4pi por este producto. Pero lo que nos importa de este producto, recuerden, es solamente la componente X. Entonces, dBx sería
mu 0i entre 4pi dl por r, ¿sí? Entre r cúbica, pero aquí hay una r, recuerden, aquí arriba había una r, dl cruz r es dl por r, entonces aquí tendríamos dl por una r, y aquí tenemos una r cúbica, entonces una r se elimina con un término de r cúbica y nos quedaría simplemente r cuadrada. Pero, a ver, ¿esto qué sería? Díganme ustedes. Es importante que me... A ver, díganme ustedes. ¿Qué sería r entre r? ¿Qué sería r entre r? Trigonométricamente, ¿cómo se define a este término, r entre r? Por el coseno. Bueno, entonces ya aquí lo multiplicamos por el coseno, una vez que eliminamos la r de arriba con la r cúbica de abajo, y nomás nos queda esto. Entonces finalmente tendríamos que es mu 0i por r mayúscula entre 4pi r cúbica, ¿sí? Por dl. Por lo tanto, si ya tenemos definido la dbx, pues ya solamente nos resta integrar todo esto para darnos cuenta que bx es igual a mu 0 por i por r entre 4pi r cúbica por la integral de dl. ¿Por qué saqué del integral todos los términos estos con excepción de dl? Pues porque mu 0 es una constante, i es una constante, r, que es el radio de la espira, es una constante, 4pi es una constante, y r cúbica, que es la distancia de las dl al punto en donde estamos calculando el campo magnético, pues es una constante. R es la misma de aquí para acá, que de aquí para acá, que de aquí para acá, porque es como si estuviéramos como si hiciéramos un cono, como si hiciéramos un cono y nos damos cuenta que en cualquier punto de este círculo hay la misma distancia hacia el vértice del cono, ¿sí? Entonces esta es la R, igual la misma para todos estos puntos. Bueno, por eso entonces R es una constante y lo que integramos solamente es la dl, porque estamos tomando en cuenta la contribución de cada segmento de este circuito, o sea, cada dl. Físicamente esto quiere decir que estamos tomando en cuenta la contribución de todos los pedacitos que conforman el circuito. Pero como es un círculo, pues entonces Bx será mu 0i por R entre 4pi r cúbica por 2pi r. Con lo cual Bx se reduce a mu 0i pi r cuadrada entre 2pi r cúbica. Vamos a ver aquí, hay una pi, hay una r por r, que sería r cuadrada. Eliminamos el 2 y nos queda aquí solamente un 2. Se conserva la pi, vamos a ver por qué, y r cúbica. Bueno, si se dan cuenta, ya habíamos definido antes al momento magnético como el producto de la corriente por el área. Bueno, aquí tenemos una corriente por el área del circuito, de la espira circular. Entonces, ese es justamente el momento magnético. Y entonces, es una expresión muy bonita. Bx es igual a mu 0 por el momento magnético entre 2pi
por R cúbica. Pero R cúbica es este término. A ver, lo voy a explicar rápidamente por qué. R es la hipotenusa conformada por estos catetos. Por lo tanto, R, lo voy a poner aquí, R cuadrada va a ser igual. A ver, díganme ustedes, ¿a cuánto va a ser R cuadrada? ¿A cuánto va a ser igual R cuadrada? Aquí tenemos X cuadrada más R mayúscula cuadrada. R cuadrada más X cuadrada, ¿no? Sí. Y por tanto, R va a ser igual a la raíz de R cuadrada más X cuadrada a la 1/2. Eso sería R, la raíz de esto. Y entonces aquí estamos utilizando R cúbica. Pero R cúbica sería R cuadrada más X cuadrada a la 1/2 y todo eso elevado al cubo. Entonces, por eso tenemos esta expresión. Entonces, Bx, bueno, ya vamos a dejar aquí porque ya se está terminando el tiempo. Nos vemos en 5 minutos. Recuerden que toda esta clase se está grabando, la pueden revisar para que la entiendan muy bien. Y nos vemos dentro de 5 minutos para proseguir con el análisis de esta fórmula.